que nunca pudo ver ni oír el mundo donde vivía, y aún así fue de las que mejor comprendió la sociedad que la rodeaba. Estoy hablando de Helen Keller, quizás la persona con discapacidades visuales y auditivas más conocidas de todos los tiempos. Sin embargo, no muchos saben cómo realmente llegó a ser una líder social e intelectual de su tiempo, y en buena parte esto se debe al trabajo arduo y magnífico de otra mujer. Así que hoy te hablaré sobre Keller, pero también sobre Anna Sullivan, esa que sacó a Keller de las tinieblas y la trajo al mundo para que lo conquistase. ¿Quieres conocer la historia? Pues quédate. Suscribir. Nació en 1880 en una hacienda de Tuscumbia, en el estado sureño de Alabama, en los Estados Unidos. Su familia había sido afectada por la derrota de los confederados en la Guerra de Secesión, y ella, tras sufrir una enfermedad, posiblemente meningitis, quedó sordociega a los 18 meses. Un pronóstico nada positivo en el comienzo de su vida. Keller creció encerrada en su mundo oscuro. Sus padres intentaron darle lo mejor, pero terminaron criando a una pequeña dictadora mimada. Tras años complicados para la familia, el Instituto Perkins para Ciegos de Boston les puso en contacto con una exalumna del colegio que había tenido un problema de visión en su infancia, Anna Sullivan. Y está claro que eso fue el destino. Anna tenía 21 años y Helen 7, y Sullivan se convirtió en su maestra e instructora, pero luego en su amiga y su confidente. Anna comenzó a comunicarse con la niña por medio del deletreo de palabras en su mano, y tras un mes, Helen se dio cuenta de que los movimientos que Anna hacía mientras metía su otra mano bajo el agua simbolizaban la idea de agua. Entonces, Helen quiso conocerlo todo, así que con una mano sujetaba un objeto y Anna se lo deletreaba con la otra, y así con todo. Y de esta manera el potencial de la niña explotó y se encarriló en un aprendizaje continuo, manejando se convirtió en una lectora compulsiva. Anna Sullivan produjo un milagro, pero quedaba la parte de Keller, y para eso ambas se mudaron a Boston, donde Helen tomó contacto con el nuevo mundo que estaba descubriendo. En el Instituto Perkins había otros niños como ella, y se comunicaban gracias al sistema dactilológico táctil, y con la ayuda permanente de Anna, los especialistas de Perkins, profesores particulares y su propio entusiasmo, Helen escaló su propio Everest. Y es que aprendió a leer los labios de las personas, tocándolas con sus dedos y sintiendo el movimiento, y también las vibraciones de la boca, la nariz y la garganta. Incluso ella misma pudo hablar un poco, reproduciendo lo que sentía en sus manos. Y ojo, que acabó llegando a la universidad. Sí, estudió en la universidad. Vaya mujeres que había en el país, y se graduó con honores en 1904, convirtiéndose en la primera persona con su condición en obtener tal título. ¿No os parece maravilloso? Pues bien, un año antes ya había publicado su primer libro autobiográfico. Está claro que era una mujer sin techo, y todo sin ver ni oír. Eso sí, también fue afortunada de haber podido contar con los medios para desarrollar su potencial gracias a su familia y a personajes ilustres como Alexander Graham Bell o Mark Twain, que ayudaron o mediaron para conseguir la financiación necesaria. Y es que sin eso era difícil que saliera de su hogar, pero claro, el poder y la potencial que tenía esta chica era alucinante. Y claro, ella se dio cuenta de todo eso, que sin recursos la gente de su misma condición no llegaría muy lejos. Y se dio de todo esto cuenta en la universidad, por lo que comenzó a preguntar e investigar hasta llegar a la terrible conclusión de que el porcentaje de niños discapacitados es mucho
mayor entre la población con menos recursos económicos. Pudiesen tratarse y desarrollasen una discapacidad que se pudo haber atenuado. Casos como el de ella eran imposibles de tratar. Socialistas universitarias que luchaban en favor de los oprimidos, fuesen discapacitados, obreros o mujeres. De hecho, se afilió al partido de esa ideología. Y así Helen empezó a vivir una hipocresía por parte de la sociedad que la rodeaba. Y es que mientras unos la admiraban por sus logros con doble discapacidad, otros la juzgaban por sus ideales, llegando a decir que alguien como ella no podía tener una visión objetiva de la realidad. Y así la igualdad de los derechos y libertades, siendo partícipe de la creación de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y, lógicamente, por los derechos de los discapacitados en general y de los ciegos en particular, gestando la creación de la Fundación Americana para Ciegos. Escribió libros y se animó a dar conferencias por todo el mundo. Daba entrevistas en medios y siempre intentaba expresar sus ideales y reivindicaciones. Y todo esto lo hizo junto a Anna. Pero en 1936, Sullivan falleció. Su compañera durante 50 años, una mujer que consagró y dedicó su vida a su amiga, ya no estaba. Y Helen aún la necesitaba. Y muchos pensaron que se derrumbaría. Y es que incluso ella misma expresó que sin Anna volvería a ser ciega y sorda. Tuvo que conseguir nuevas acompañantes y así siguió adelante. Tras tanto camino recorrido, no podía tirar la toalla. Se repuso y siguió con su misión, emprendiendo una gira mundial que la llevó a Japón, donde se trajo un perro de Akita. Y es que desde pequeña, Helen amaba a los perros y por eso adoptó a este canino y lo trajo a su país. Pero a los pocos meses, el perro también falleció y fue durante muchísimos años. De hecho, los Akita llegaron a Estados Unidos gracias a ella. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, Helen llevaba la bandera del activismo por la paz y criticó enérgicamente al gobierno de su país por entrar en esa guerra, pero también visitaba asiduamente a los veteranos de guerra heridos cuando regresaban a casa, tratando de que no se hundieran moralmente por sus limitaciones o por las discapacidades provocadas por la guerra, y sirviéndoles de ejemplo de superación. Y así, desde que consiguió el título universitario y hasta el fin de sus días, fue un símbolo de la lucha por los derechos de las personas con discapacidad. Helen murió en 1958, poco antes de cumplir los 87 años. Los últimos años estuvo en el estreno de su película El milagro de Anna Sullivan, basada en su libro que escribió a los 23 años. Y también recibió del presidente Lyndon Johnson la Medalla Presidencial de la Libertad, uno de los reconocimientos civiles más prestigiosos. Y su muerte volvió a reunir a las almas gemelas, porque las cenizas de Helen y de Anna se encuentran en la Catedral de Washington.
y en 1980, en conmemoración de su centenario, el presidente estadounidense Jimmy Carter proclamó por decreto el 27 de junio, día de su nacimiento, como el Día de Helen Keller. Y en 1999, Keller obtuvo el quinto puesto en una prestigiosa encuesta sobre los hombres y mujeres más admirados del mundo del siglo XX. Helen nunca se casó, aunque tuvo un breve enamoramiento con uno de sus colaboradores llamado Peter Fagan, quien tuvo que cuidarla en un periodo donde Anna estuvo enferma. Quizás fue uno de los pocos momentos de su vida donde se dejó llevar por su familia, quien le dijo que Peter se quería aprovechar de su fama. En realidad, nunca estuvo bien visto en la sociedad que esa imagen de pureza que transmitía Helen tuviera alguna pareja. Y entonces Peter desapareció. Y bien, antes de finalizar, esta maravillosa fotografía muestra a Keller en su encuentro con Chaplin durante el rodaje de una de sus películas en 1918. Charlaron y pasearon, y al final él la invitó a una especie de fiesta donde cenarían y verían algunas películas. No parece un plan muy bueno para una sordociega, pero los presentes cuentan que Helen primero tocó el vestuario, el bastón y hasta el bigote de Chaplin para hacerse una idea de lo que saldría en pantalla, y con lenguajes de señas en su mano, Anna le describió la película. Y presentes contaron que por sus gestos y risas no se perdió ningún detalle, y es que Keller era tan extraordinaria que a veces las personas olvidaban que desde bebé no podía ver ni escuchar nada del mundo que la rodeaba. Increíble, ¿verdad? Y nada más curioso, ¿qué te ha parecido su vida? Es impresionante, ¿verdad? ¿Se te ponen los pelos de punta o no se te ponen? Me lo podéis poner en los comentarios, que os leo a todos. Y si te gustó,